En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Celebramos hoy, 22 de febrero, la fiesta de la cátedra del apóstol San Pedro. Cátedra. Cátedra significa el lugar desde donde se enseña, lugar donde se siente el maestro a enseñar. De ahí se saca el nombre también para muchas universidades donde se habla del catedrático, catedrático de tal materia, el encargado de tal área, de tal materia, catedrático, ¿verdad? Pues en este día la Iglesia eleva una oración por el Papa, quien tiene la responsabilidad, como escuchábamos hoy en el Evangelio de San Lucas, en la monición de entrada, en la antífona de entrada: he orado por ti, pero al recuperarte, confirma a tus hermanos en la fe. El Papa es el que tiene la misión, y por eso hoy Jesús le dice: te entrego las llaves, que hemos dicho que llaves significa, no dice llave, sino llaves en plural, porque cada una es distinta de otras. Ninguna llave es igual. Entonces está hablando de las claves que Pedro tiene para guiar al pueblo, a su pueblo, hacia la salvación. ¿Qué significa? Es el encargado de enseñar. Tiene una misión grande, hermanos. Si vamos a hablar que cada uno de nosotros tiene una misión que lleva a cabo y de la cual va a dar cuentas, el Papa también va a dar cuentas. Por eso el Papa Francisco, no una vez, sino muchas veces, nos ha dicho: oren por mí. Todos los papas han dicho eso también. Papa San Juan Pablo II decía: oren por mí. Papa Benedicto: oren por mí. Y el Papa Francisco, no una vez, sino muchas veces, ha dicho: oren por mí. Oren por mí, ¿por qué? Porque es una misión grande que él tiene. Es una misión enorme que tiene, que es guiar a toda la iglesia. Y la iglesia, no solamente la iglesia del Salvador, sino la iglesia de todo el mundo, que tiene que saber encajar en las diferentes culturas, ideologías, situaciones sociales, políticas, económicas, diferentes grados de cultura. Y el Papa debe llegar con la palabra de Dios a todas esas personas. Y no es fácil. Ustedes saben que toda persona que se para al frente de una comunidad para guiarla, para tratar de orientarla, muchas veces lo primero que hace es caer mal. Porque unos quieren que se vaya por este lado, otros quieren que se vaya por este, otros quieren que se vaya por esto. Y el que está al frente, ¿qué tiene que hacer? Dejarse guiar por la luz del Espíritu Santo. Porque si el pastor
se pone a tratar de complacer a un grupo o complacer al otro, entonces se le olvida que la misión más importante es obedecer la palabra de Dios. Y hermanos, muchas veces llevar esa responsabilidad sobre las espaldas no es fácil. De ahí la necesidad de orar. Pero son tan pocos los que oran. Si así como criticamos a nuestros pastores, al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, si así con esa intensidad con que se les critica oráramos, la iglesia sería distinta. Pero criticamos tanto y hablamos tanto de las personas que están al frente de nosotros, y a veces me pongo a pensar y digo, cuando uno critica a aquella persona, si uno estuviera en ese lugar, quizás sería peor. Porque es cierto. Ustedes han oído cómo incluso sacerdotes critican a sus obispos y cardenales criticando al Papa, en contra del Papa. Pero la pregunta es, ¿y si tú estuvieras en ese cargo de esa persona que tú estás criticando, harías mejor las cosas? ¿Harías mejor las cosas? O a veces criticamos a nuestro párroco, ¿verdad? Que el padre aquí, que el padre allá. O sea, la pregunta es, ¿y tú lo harías mejor? Porque a veces, hermanos, criticamos, juzgamos en los demás lo que ni nosotros somos capaces de hacer. De ahí el hecho que antes de criticar debemos aprender a orar. Y no nos quedemos solamente con el Papa, los obispos y los sacerdotes. Pensemos también en los coordinadores de grupos, movimientos, los que están al frente de nosotros en nuestros grupos, en nuestros movimientos. Son los que más criticamos, porque queremos que el coordinador sea aquel que consienta a este y haga todo lo que los demás quieren. Y no es así. Acuérdense, hermanos, que hay una frase muy importante que no tenemos que olvidar nosotros nunca, y es aquella que dice que al que más se le dio, más se le va a exigir. El Papa no le va a dar cuentas a ninguno de nosotros. Los obispos, cuando se mueran, junto con el Papa, los sacerdotes, no le vamos a dar cuenta a ninguno de ustedes. A quien le vamos a dar cuenta es a Dios. Y por lo tanto, es eso en lo que tenemos que pensar nosotros. ¿Qué está viendo Dios de mi actuar, de mi forma de comportarme? Y saben, hermanos, cuando una persona está haciendo malas cosas, tal vez no lo acepte delante de la gente, pero a conciencia y delante de Dios, sabe que está haciendo las cosas mal. Y es ahí la importancia de un buen examen de conciencia. Y hemos visto al Papa incluso que se acerca a confesarse. Incluso en Cuaresma siempre hace los ejercicios cuaresmales, ejercicios espirituales con la curia romana. Invita a todos los que trabajan en el Vaticano a un retiro. Y después del retiro va un predicador, obispo, sacerdote o un cardenal a predicar ese retiro, y después de predicar, vaya ahora a confesarse, y hay una serie de esas cantidades de sacerdotes, y el Papa va y busca un sacerdote. Y no sé si han visto a ese ancianito caer de rodillas ante un sacerdote, y lo primero que va a decir, ¿cuál es? Cuando nosotros nos confesamos, ¿qué es lo primero que decimos? Padre, he pecado. Y ahí empieza a decir las faltas. ¿Qué significa eso? Que el Papa, en su ministerio, en la misión que ha recibido, tiene una lucha por dar lo mejor de sí al Señor. Pero dentro de esa lucha hay una humanidad, y es algo que no tenemos que olvidarlo. El capítulo 16 continúa después del versículo 19. Hoy no lo tenemos aquí para nuestra meditación, pero quisiera
decir una frase, termina, ¿verdad? Le dice, te daré las llaves del reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, y dice cosas bonitas lo que hemos leído hoy, pero después continúa y dice, miren, que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Lo azotarán, lo despreciarán, lo humillarán, lo matarán. Y empieza a hablar Jesús de la misión, de su misión que el Padre le ha encomendado, que va a entregar su vida. Y sale de vuelta Pedro, Salió la primera vez todo campeón, ¿verdad? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir. Y sale hoy de vuelta Pedro, campeón, y lo agarra y se lo lleva. Señor, no digas eso, no digas eso, no digas eso. No, Señor, eso no te puede suceder a ti. No lo digas, no lo digas. Y Jesús, viendo a sus discípulos, increpó a Pedro y se lo regañó. Y no se lo dijo en secreto, lo dijo en voz alta. Apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Y quiero leer esto, quiero mencionar este texto, ¿por qué? Porque si en un momento, y estamos hablando del mismo momento, en la misma, no es un día después o 2 días después, no, en el mismo momento. Si en un momento Jesús le ha dicho, Satanás significa el tentador, el que tienta, el que me tienta para hacerme cambiar de camino, tropezar. Si en un momento Jesús le ha dicho a Pedro, eso no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre que está en el cielo, y a ti te entrego las llaves del reino de los cielos, aunque Jesús le haya dado todas esas gracias, todo ese poder, y haya tenido la inspiración de Dios, no deja de ser humano. No te convertiste en un ángel bajado del cielo y ahora te han salido alitas. No, sigues siendo el mismo hombre. Y por eso incluso San Pablo va a decir una frase muy importante: llevamos un tesoro en vasija de barro. Porque aunque ustedes estén consagradas al Señor, aunque yo esté consagrado al Señor como sacerdote, nuestro obispo Elías Rauda esté consagrado como obispo, el Papa como sumo pontífice, no deja de ser humano. Y como humano, ¿qué significa? Que llevamos una miseria, nuestra fragilidad, nuestra pequeñez. Y es ahí donde se necesita ¿qué? La oración. Por eso el Papa nos dice, oren por mí. Y en las palabras del Papa también quisiera decir, no solo oremos por el Papa, oremos por los obispos, oremos por los sacerdotes, oremos por todas aquellas personas que están al frente de nosotros, los coordinadores de movimiento, de grupo, antes de criticarlos, antes de hablar mal de ellos, oremos por ellos. Que tu crítica, tus calumnias, tu burla no van a ayudar a cambiar a una persona. Tu oración sí. Eso sí va a ayudar a una persona. Y es a eso lo que estamos llamados nosotros como cristianos. Porque hoy quizás vemos a esta persona flaquear, caer, quizás mañana podamos ser tú o yo. Y así como esta persona hoy necesita de oración, también el día de mañana tú o yo vamos a necesitar de la fuerza de la oración para levantarnos y seguir adelante. Esa es la iglesia, ese es el camino del cristiano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.